Buenas noches, gracias. Aquí estamos, una nueva emisión de Noticias Urbanas, la política, todo lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Norman, ¿cómo estamos? Buenas noches, Jorge. Bien, bueno, Norman tiene toda la agenda de la legislatura que me parece que en las últimas horas va a dar y dio mucho que hablar por lo que viene. Vamos a hablar también del Consejo de la Magistratura. ¿Habrá elecciones? ¿No habrá elecciones? Bueno, todo un debate ya que tiene que ver con la agenda nacional. Para hablar, bien, antes de la agenda y antes adelantándome los temas, ¿cuáles son los principales de la legislatura? A ver, la legislatura en la última sesión aprobó dos cuestiones claves. A ver, ¿cuáles? La primera, el DNU que había enviado Macri. El régimen de libertad de expresión, sí. Se convirtió en proyecto de ley, se hicieron las correcciones, se convirtió en proyecto de ley, se aprobó finalmente, es ley. Y además se designó finalmente a Inés Weinberg de Roca al frente. Finalmente, al Tribunal Superior de Justicia, que estaba vacante desde 2009. Bien. Bueno, pero además en las últimas horas la ciudad anunció un nuevo índice de precios de la ciudad. Bien. Por la bendita inflación. Exacto, bien. Bueno, vamos a ir presentando a los invitados. Está Pablo Vergel, es un hombre de Interbloque, Proyecto Sur, le agradecemos que esté con nosotros. Está Fernando Sánchez, del bloque Coalición Cívica, y Rogelio Frigerio, del PRO. Gracias a los tres. Y vamos a arrancar por Frigerio, porque justamente en las últimas horas aparece, si me permiten, la licencia, el INDEC porteño, la discusión del índice de precio. Cuando hablamos de inflación, justamente estamos hablando de el indicador, el termómetro de los productos, de los precios que están en boga, están por estas horas. ¿Qué es exactamente lo que están presentando o presentó el jefe de gobierno? Bueno, sería un INDEC con C, no con K. El gobierno nacional obligó a privatizar las estadísticas de precios en la Argentina. Obligó a que muchos analistas, como en mi caso, tuviéramos que hacer lo que el Estado no nos daba, un bien público claramente, como son las estadísticas oficiales. Y ahora también parece que privatiza el control de precios, le da esa función del Estado también a militantes políticos. El gobierno de la ciudad lo que hace es proveer ese bien público a partir de este año que el gobierno nacional dejó de proveer ya con fiabilidad hace casi 5 años. Es un proceso que arrancó en el caso de la ciudad después de reconstruir la dirección de estadísticas que este gobierno encontró desmantelada, y ya a partir del 2009 se empezaron a... ¿Cuándo va a producir los primeros indicadores? Y si nos puede aclarar si solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál va a ser la metodología? Porque la metodología, si bien es cuestionada, la del INDEC, hay una metodología que es nacional, que tiene todo un trabajo de conglomerados, que tiene a llevar adelante también. Sí, dos cosas. Primero, la metodología del INDEC no la conocemos. Suponemos que tiene una metodología, pero nadie la conoce, es una metodología secreta. Nosotros vamos a abrir la metodología de la ciudad, vamos a hacer en la semana que viene una conferencia de prensa más técnica que la que hizo el jefe de gobierno Mauricio Macri el viernes, donde vamos a explicar todos los precios que relevamos. Estamos relevando más de 60.000 precios. Hay casi 3.000 fuentes de información respecto a esos precios, y hay más de 600 bienes y servicios que está relevando la ciudad. Vamos a presentar los números la semana que viene. Va a ser una vez al mes. Va a ser todos los meses, en la tercera semana de cada mes vamos a presentar el índice de inflación del mes anterior. Tenemos los datos desde enero. Vamos a presentar la semana que viene el dato de abril y el acumulado de enero a abril. Insisto, recién este año nos sentimos confiados como para poder empezar a publicar estos datos, que llevaron mucho tiempo. Es un trabajo muy complejo tener una estadística oficial confiable. De hecho, al INDEC le llevó muchos años, décadas, tener el prestigio que este gobierno en pocos años destruyó. Bien. Una pena que se haga... Hace 5 años que supuestamente está intervenido el INDEC, ¿no? Que se haga ahora. No, nosotros no lo hacemos ahora, insisto. Este gobierno asumió en 2008. Bueno, lo anuncian ahora, lo van a empezar a... Bueno, por eso digo, este gobierno asumió en 2008. Encontró una dirección de estadísticas y censos de la ciudad desmantelada. La reconstruyó y empezó en consecuencia a trabajar sobre un índice de precio en la ciudad que nunca se hizo, ¿no? Eso lleva tiempo, es un tema muy delicado. Hay que capacitar a la gente, hay que capacitar a los que van y relevan precios. No es un tema menor. Queríamos tener el mejor índice, un índice realmente confiable, sobre todo para contraponerlo con la mentira del INDEC. Recién este año nos sentimos confiados para hacerlo y lo empezamos a publicar. Si bien es muy reciente, por ahí tiene alguna opinión en tema de precios, el debate, el control. ¿Qué opina Sánchez usted? No, a ver, ¿Le hace falta a la ciudad de Buenos Aires tener... el diputado Sánchez tiene un proyecto al respecto. Eso les iba a comentar. Nosotros tanto desconfiamos del INDEC y de los índices de precios que arroja, obviamente nadie le cree.
y eso tiene consecuencias tan negativas como que en realidad se miente con la cantidad de personas que están debajo de la línea de pobreza, que es la parte más cuestionada o cuestionable hacia el gobierno nacional. Siempre dijimos que todas las provincias tenían que tratar de contribuir a revertir esa mentira generalizada que nos daba el INDEC y la Presidenta de la Nación. Tal es así que yo presenté un proyecto de ley en la legislatura de la ciudad ya hace unos cuantos años. El diputado Frigerio no me lo quiso tratar durante unos cuantos años, porque creíamos que en realidad la ciudad de Buenos Aires... Bueno, un año por lo menos, entonces también le tengo que echar la culpa un poco porque no hacía falta, porque lo estábamos trabajando. No, yo creo que sí hacía falta y creo que es una buena decisión la que tomaron. Creo que se tendría que haber hecho antes porque hubiese sido un contraste muy importante, porque así como las provincias fueron dejando de medir, que la ciudad de Buenos Aires empiece a medir frente a una mentira tan evidente, hubiese sido un contraste muy importante, porque que una persona decida decir mentiras hacia todos y que nadie se atreva a decir la verdad es un problema doble. Entonces, si la presidenta quiere mentir, pero a otro se le ocurre con valor estadístico y con fidelidad decir lo que en realidad todos vivimos cuando vamos a comprar cosas, me parecía que era una buena respuesta. Vuelvo a decir, bienvenido sea que se hayan decidido hacerlo técnicamente y espero que se mantenga. Sí, es muy reciente el anuncio, me estoy enterando de esta decisión del gobierno de la ciudad. Lo que quiero decir es que de alguna manera sí era importante que tuvieran en cuenta el proyecto del diputado Sánchez, cualquier otro proyecto que hubiera, y sí es importante ahora para este organismo y para cualquier otro de este carácter, el control social por parte de universidades, por parte de distintas organizaciones empresarias, de trabajadores, organizaciones sociales, sobre este tipo de organismos, para darle credibilidad y para que no pase, para que no pase ni puedan ser manipuladas como sucede en la Nación, que efectivamente es una destrucción. El jefe de gobierno fue muy claro en la conferencia de prensa del viernes. La metodología, el índice de precio de la ciudad, está abierto a la sociedad civil. Nosotros vamos a ser muy transparentes, vamos a mostrar nuestra metodología, vamos a decir qué precio relevamos, cómo lo relevamos y por supuesto estamos además sujetos a mejorar el índice de precios con la colaboración de la sociedad civil, de los expertos, de las universidades. A todos los vamos a invitar a la presentación formal de este proyecto para que nos enriquezcan. Nos faltó, Norman, alguien que diga... Debería haber debería haber un consejo asesor formal integrado por universidades, legisladores de distintos bloques y otras organizaciones en un consejo formal. Vamos a seguir seguramente. Norman, es esto, a ver, no sé si se alcanza, se puede ver, pero bueno, lo que tenemos acá, no sé si la cámara llega a ver, pero finalmente ¿me ayudás? Es el proyecto de régimen de libertad de expresión. Sí, exactamente. ¿Me presentaron Julio Raffo de Proyecto Sur, sí, y Fernando Sánchez, que acá lo tenemos. Pero es el decreto de Macri. Tiene algunas correcciones, supuestamente. Tengo un agregado. Tiene varios agregados. Tiene un par de supresiones. Bueno, a ver, ¿hubo alguna votación en contra? Nosotros votamos en contra. 5 de los 6 legisladores que integramos el bloque Proyecto Sur votó en contra, algunos se abstuvieron, otros votamos en contra. Todo el Frente para la Victoria votó en contra, otros bloques se abstuvieron, o sea, a los efectos es un voto negativo. ¿Ustedes votaron en contra porque supuestamente es una propuesta de Carrió? No sé de quién es la propuesta de Carrió. Es un DNU de Mauricio Macri. Pero es una propuesta de Clarín. Es una propuesta de Clarín. Ahora, ¿por quién fue mediada? Si por Carrió, por más, finalmente fue sale el acuerdo entre Carrió y Pino Proyecto Sur se le armó una diferencia que tiene que ver con la discusión. Nosotros llamamos esto Proyecto Clarín, y ya decimos que la amenaza a la libertad de expresión en la ciudad de Buenos Aires se llama Mauricio Macri porque balea periodistas y balea reporteros gráficos e impide, no solamente en la ocasión hace 3 semanas en el Borda, sino anteriormente. Hay 2 periodistas baleados con balas de plomo por la Policía Metropolitana de Mauricio Macri, que es el único que está impidiendo y reprimiendo la libertad de expresión en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Esto no significa avalar la corporación de medios K,
como en guerra con la Corporación de Medios Clarín. Bien. De ninguna manera. No queremos medios, un segundo, así podemos escuchar signo. también a Frigerio o a Sánchez. Sánchez, ¿por qué la coalición cívica acompañó este proyecto? ¿Cuál fue la argumentación principal cuando lo presentó Macri? Que estaba la democracia estaba siendo atacada, las principales que tienen que ver con los estamentos de libertades, la libertad de expresión. En medio de los rumores de la intervención de Clarín. Exacto. Eso es uno de los elementos, sí, obviamente. La segunda cuestión es la presentación del proyecto de ley. Uno podrá decir, bueno, es un proyecto de ley, no necesariamente forma parte de la realidad, pero forma parte de la realidad política, de expropiación de papel prensa. Yo le fui muy claro, si uno quiere tener capacidad de intervención del Estado en determinadas materias sensibles, el Estado tiene capacidad de comprar una empresa o construir una empresa productora de papel y se termina la historia. Si hay monopolio, deja de haber monopolio. Entonces, lo que me parece en estas diferenciaciones de decisiones es o intervengo en el mercado a través del Estado o destruyo a mis adversarios políticos. Si es intervención del Estado en el mercado no tengo problemas, siempre y cuando no sea exagerada o distorsiva. La otra cuestión sí, me parece que es sumamente peligrosa. Nosotros coincidíamos con la visión y con la lectura de que la Presidenta de la Nación le molestan políticamente las voces disidentes, las voces discordantes al discurso único que intenta transmitir el Frente para la Victoria, y eso es la definición exacta de lo que no es una democracia. Entonces nosotros tenemos que defenderla. Ahora, puedo compartir con Pablo que el jefe de gobierno no sea el paladín de la libertad de prensa en la Ciudad de Buenos Aires. Vetó la ley de pauta publicitaria oficial. Y la pauta publicitaria oficial en el gobierno nacional, en el gobierno de Daniel Scioli, en el gobierno de Mauricio Macri, están puestos para tener amigos o enemigos, castigar o premiar, cuando en realidad deberían ser recursos públicos distribuidos de manera por lo menos objetiva y equitativa. Porque es una forma de comprar libertades editoriales, ¿no? O de líneas editoriales. Y se murió la prensa. Yo creo que comparar la distribución de la pauta oficial del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional me parece totalmente desproporcionado. Digamos, el gobierno de la ciudad tiene una distribución de pauta oficial muy equitativa, lo podemos discutir ese tema cuando quieran. Yo creo que lo que se estaba discutiendo acá... Pero hubo veto de la ley, Rogelio. Sí, pero, yo para hacer, en todo caso, intentar ser justo y más que con el tema de la televisión, si quieren redondear cada uno 30 segundos sí, y fijamos posición. Creo que esta es una ley que se votó en el marco de un atropello a lo que nosotros entendemos es la libertad de expresión. Hay muy pocos medios hoy independientes en Argentina, muy pocos, y hay que defenderlos, por supuesto que hay que defenderlos. De hecho, los defendimos nosotros, los defendieron otros bloques, lo defendió el presidente del bloque de Proyecto Sur. Digo, que me parece que no votó una ley de Clarín, me parece que votó una ley propia, que escribió él con la mano. Me parece que es subestimar al presidente del bloque de Proyecto Sur decir que esta es una ley de Clarín. Esta es una ley de los legisladores. Nosotros no creemos que los que votan en contra de esta ley necesariamente estén auspiciados por medios contrarios, ni por el gobierno nacional, ni por la cantidad innumerable de medios que hoy están en manos de amigos del kirchnerismo. También suponemos que es justo pensar que lo que votamos nosotros no está hecho bajo el influjo de ninguna gran corporación, sino de nuestra convicción. Permítame consultar las dos últimas. Muy corto también, repitiendo o afirmando lo que decía el diputado Frigerio en ese sentido, porque si no sería como un poco ofensivo para quienes tienen capacidad intelectual de poder escribir una alternativa. De hecho, fue una alternativa al decreto de necesidad de urgencia. Por eso, vos lo decías, es el DNU. No, tiene diferentes cosas, tiene similares cosas y se ha quitado cosas del DNU. Y básicamente es un proyecto de ley. Es del diputado Raffo, no es de Clarín, ni siquiera es de Fernando Sánchez. Yo lo acompañé, es del diputado Raffo y yo lo respeto. Sí, el proyecto de ley que se votó viene a tratar de legitimar el DNU, que era impresentable como tal. Pero está hecho a la medida de los intereses de Clarín. Después, luego de los 10 primeros artículos que todos votaríamos por, como decir, no matarás, luego se vislumbra claramente que esto está hecho para defender al grupo Clarín. Y vuelvo a insistir, hay una amenaza a la libertad de expresión. En la Ciudad de Buenos Aires se llama Mauricio Macri y la prueba es el baleo de periodistas. Gracias a los tres. Muchas gracias. Ahí, bueno, próximo bloque vamos a seguir debatiendo otros temas. Este programa está conducido, por ahí nos ve a nosotros, Norman Rosenthal, Jorge García quien les habla, pero hay un trabajo de producción, está Bárbara Zapín, está Menea Feuerman, está Fernando Suchelli, mucha gente que hace posible que, soñando la gente de cámara, en control, así que gracias. No se vaya, sigan Noticias Urbanas. ¿Sabías que
en la legislatura, podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cuando construimos un paso bajo nivel, estamos haciendo mucho más que una obra y un túnel. Estamos creando nuevos espacios verdes, mejorando la seguridad vial e iluminando los barrios. Con la ayuda de AUSA Autopistas Urbanas, estamos uniendo la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Las filtraciones arruinan tu departamento. ¿Probaste con el arbitraje? Podemos resolver tus conflictos. Gana tiempo y ahorra dinero. Otra solución es posible. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegemos derechos. Bien, vamos a meternos en el debate. Tenemos invitados. ¿Discusión? ¿Qué propones vos? De todo un poco. Primero, Consejo de la Magistratura. Bien, ese es uno de los temas que se está adelantando. Bueno, tenemos placas para ver, ir presentando a nuestros invitados. Vamos. A ver si estamos. Fernando Braga Menéndez, publicista y politólogo. Y Roy Cortina, diputado nacional por el Partido Socialista. Por la ciudad, ¿no? Claro, bueno, en el corte recién ya se había adelantado, ya estábamos hablando de varios temas. Bueno, Roy Cortina, diputado, gracias por estar con nosotros. Braga Menéndez, gracias por estar con nosotros. ¿Habrá elecciones? Ya hay decisiones de la justicia, estamos hablando de elecciones de consejeros a la magistratura. ¿Qué opinión tiene? Bueno, hoy nos hemos enterado de la medida cautelar. Habrá que ver qué es lo que hace el gobierno. Yo lo que digo es que también cuando se bloquean tantas leyes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, no hay que ver atrás una conspiración de tal o cual juez o de la justicia en general o de las corporaciones, como suele decir el gobierno nacional, sino que son leyes que están al filo de la racionalidad, de la institucionalidad, del sentido común, y se producen este tipo de cosas. Nosotros lo advertimos cuando tratamos esta ley por lo menos nosotros en la Cámara de Diputados. La verdad que la medida cautelar es buena. Nosotros estamos filosóficamente en desacuerdo con la ley, por eso la hemos votado en contra. En realidad técnicamente no es una ley, son 6 leyes. 3 que ingresaron por el Senado y 3 por la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos que en 30 años de democracia cualquiera de los 3 poderes puede ser mejorado, entre ellos la justicia. Pero hay muchas cosas más para hacer con la justicia. ¿Por qué se llega siempre en la cautelar? Porque siempre, con la ley medio se ocurre lo mismo. ¿Por qué siempre estamos...? Mira, yo te digo, yo pienso que hay sectores sociales que como no tienen propuesta realmente válida, proposiciones, algo para ofrecer, algo nuevo, algo diferente, y obviamente no surge nada nuevo, se ocupan de poner palo en la rueda a las propuestas del gobierno permanentemente, sea lo que fuese, todo es cuestionado. Creo que después se paga electoralmente eso, ¿no? Yo no quiero hablar del Consejo de la Magistratura, se podría hablar de cuántos países son elegidos por la gente, por el pueblo, los consejeros a la magistratura o equivalentes de otros países, si los jueces rinden su patrimonio anualmente, en qué países rinden su patrimonio regularmente, tienen que rendir el patrimonio, si tiene que aparecer a que existe Internet, los juicios y las sentencias en Internet y la evolución de los juicios, etcétera. Pero es meterse en un camino que para mí es estéril, porque acá el problema que se da con esto es que nuevamente es un proyecto del gobierno que tiene que sacarlo a flote a costa de un gran esfuerzo porque se le ponen palos en la rueda. ¿Usted está de acuerdo que la elección de los consejeros siempre no está de más aclarar, ¿no? Cuando la otra vez creo que había una encuesta que decía ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Y había la gente viendo. Obviamente a veces son órganos que no son muy cercanos a la sociedad, pero a veces hay que prestar atención. Digo, cuando hablamos de
de un juez de ejecución penal que suele dejar a delincuentes libres como Axel López, estamos hablando de ¿hace bien su trabajo el Consejo de la Magistratura? Controla, ve de qué manera se llevan adelante las causas, los jueces. Eso estamos hablando del Consejo de la Magistratura, por eso es importante. Está integrado por consejeros. Y acá la propuesta, ya que convertida en ley, es que esos consejeros se elijan por voto popular. ¿Usted filosóficamente está de acuerdo? ¿Quiere que se vote? Básicamente no es porque yo sea un experto y sepa, sino porque hablé con gente que sabe y me dice que está bien, que es correcto, que es adecuado, ¿no? Básicamente con gente de justicia legítima, que son la gente que está especializada en el tema y que eso opinan respecto a ese aspecto, porque tiene razón Roy, son 6 leyes diferentes, ¿no? Es todo yo desde que tengo uso de razón que la justicia es un desastre, que es burocrática, que es lenta de todo, que no es justa, básicamente, ¿no? O sea, todo intento de modificarla, entiendo que puede modificarse en un sentido o en otro, ¿ok? Pero ya me parece positivo. Y como hay gente que a todo le pone el palo en la rueda, todo lo entorpece, todo lo dificulta, y después no piden perdón. A mí cuando fue lo de la Fragata Libertad yo no podía creer. Los editoriales que sacaban los diarios y los comentarios de los políticos de que habíamos perdido la soberanía, de que era una vergüenza, que éramos la cenicienta del planeta. O sea, cuando la presidenta con el canciller, en una maniobra genial, en 25 días, rescató la fragata, todo el mundo se cayó la boca. Eso es para mí sucio. No, en general hubo, pero digamos, es un símbolo, parece que en general hubo un reconocimiento. En todo caso, se cuestionó por ahí la primera estrategia. No hay, García, sí, no hay reconocimiento. Sí. Escuchá, la Argentina. En todo caso, me parece, Fernando, que lo que se cuestionó era, a ver, si había una hoja de ruta, si se me permite el término, y sabemos que íbamos a un lugar que podíamos tener inconveniente, era eso. Alguien digamos, tuvo una impericia. Volviendo al tema del Consejo de la Magistratura y de la Justicia, por supuesto que se puede mejorar la justicia. Pero si uno quiere democratizar la justicia y mejorarla, hay muchísimas cosas más importantes que lo que ha propuesto el gobierno, que tenía otro y tiene otro objetivo. Lo que está en discusión acá por parte del gobierno, y que es algo, yo te diría, casi ideológico, filosófico, de concepción, es el principio de la superioridad de la Constitución, de la supremacía de la Constitución. Supremacía constitucional. Entonces, no entiendo. Claro, acá lo que está, la justicia es un poder que controla los otros poderes. Los otros poderes son mayoritaristas, es decir, los elige el pueblo, el poder legislativo, el poder ejecutivo. El poder judicial es un poder de control. El principal control que tiene es el del cumplimiento de la Constitución. Esto es fundamental para cualquier sistema republicano democrático. Esto significa que si yo gano con el 70% de los votos, igual no puedo hacer lo que quiero, porque hay reglas de juego primarias, centrales, fundacionales, que es la Constitución. Y si la quiero cambiar, tengo que someterme a reglas especiales, a mayorías especiales. Igual la crítica a la ese rol lo tiene la justicia. Entonces, transformar a la justicia en algo mayoritaristas, en donde en un poder mayoritaristas, en donde un juez candidato tiene que ascribir a la plataforma de un partido político, es conceptualmente un error. Primero porque los jueces pueden ser buenos o malos, pero no nacen un repollo, porque el gobierno se ha encargado de repetir una mentira, no los nombra el Espíritu Santo, los nombran con ternas del Poder Ejecutivo, que al Poder Ejecutivo lo votan los senadores, que el pueblo vota a los senadores, lo votan abogados, lo votan jueces. A ver, digo, a través del Consejo de la Magistratura, que es el organismo de donde se puede echar un juez, se puede nombrar un juez. Entonces, a ver, tiene que haber un equilibrio en esto. Entonces, acá lo que se está discutiendo es si se puede cuestionar el principio de supremacía de la Constitución. Porque si se puede cuestionar el principio de supremacía de la Constitución, entonces ya no hay más reglas en la Argentina. Porque es el último obstáculo que le queda al gobierno para la reelección. ¿Cuál es la defensa? Porque, digamos, las autocríticas, me parece, en la justicia siempre se escuchan, pero, digamos, en los hechos llegan pocas cosas. Hay una discusión interesante acerca del Poder Judicial, ¿no? Lo que hace el Poder Judicial. ¿Pero por qué el gobierno, por ejemplo, no introduce un debate que es muy interesante, que es el fortalecimiento de las defensorías? Que eso hace a los sectores más vulnerables, porque es el primer lugar a donde va cualquier hijo de buen vecino
o los sectores más humildes a los que dicen representar el gobierno? ¿Por qué no hay presupuesto para fortalecer las defensorías? ¿Por qué no podemos hacer los juicios por jurado que están en la Constitución hace 150 años? ¿Por qué no introducimos para controlar el Consejo de la Magistratura una auditoría ciudadana como lo planteamos cuando se debatió en el Congreso de la Nación? Esos son temas para discutir. Es parte de la década, digamos, porque usted, digamos, es una de las personas que ayuda a pensar al gobierno, a veces a la hora de comunicar, la década ganada. ¿Qué expresa la década ganada? Yo te voy a explicar respecto a cómo terminó la charla con vos hace 2 minutos. Vos dijiste, hay reconocimiento. Por ejemplo, la década ganada, acá tenés un ejemplo demoledor donde están las dos. ¿Qué es una década ganada? ¿Qué significa? ¿Y qué significa ningunear? Vos decías que se reconoce. No, no se reconoce. La Argentina hace 20 días puso un satélite en el espacio en sociedad con China, la segunda potencia del mundo, que está en camino a ser la primera potencia mundial. La Argentina, nuestro país sudamericano, latinoamericano, golpeado, golpe de Estado, todos los desastres que hemos tenido, acaba de poner un satélite en sociedad con China en el espacio. Acá salió una notita así chiquita en los diarios, mientras están todos los medios, todo el día, con cuánto pesa el kilo de dólar, que las bóvedas son más grandes o más chicas, un montón de ridiculeces. Hay otras urgencias, ¿no? No, esto es importantísimo, es importantísimo. Lo lamento mucho. La prensa y los medios tienen que ayudar a que el pueblo concientice lo que significa un ministerio que inventó Cristina de ciencia, tecnología e innovación productiva, que ahí es donde la ciencia y la tecnología desembocan en empleos, por ejemplo, con la innovación productiva. Acabamos de vender 2 reactores nucleares nuevos. La Argentina al exterior, nadie lo sabe. ¿Vos no lo sabés? ¿Vos lo sabés? Sí, les puedo contar. ¿A qué país? El reactor ¿A qué país? Les puedo contar el reactor. ¿A qué país se vendieron? Les puedo contar el reactor que pusimos en la NASA, que usted me menciona China. Prefiero asociarme con los Estados Unidos. Estamos yéndonos, vamos a seguir invitando, y ahora vamos a seguir dialogando con Brian Menéndez, que es una persona muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos poco tiempo. Gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios quiere, el próximo domingo otra vez nos vamos a encontrar aquí en Noticias Urbanas. Chau.